Perfectamente, doctor. Puede. Bien, pues podemos empezar entonces. Muchísimas gracias por la invitación a este importante congreso. Ha sido muy interesante. Quiero felicitar a los organizadores y agradecerles, así como también al público que va a estar presente para esta conferencia. No puedo dejar de agradecer también a los que me han ayudado a poder lograr esta presentación, pues una cantidad de dificultades que hemos estado atravesando, pero esperemos que todo vaya bien en esta hora. Sin más, voy entonces a compartir pantalla para poder empezar la presentación. Por favor, si ya se ve completa, debería verse pantalla completa. Perfectamente. Bueno, el tema, como ya lo he mencionado, producción de madera o secuestro de carbono, escenarios óptimos para el manejo en plantaciones de teca. Voy a continuación a mostrar, perdón que tengo alguna... el objetivo de la presentación, por alguna razón, me aparecen algunas cosas unos mensajes que no deberían aparecer, me disculpa. Estoy tratando de poner pantalla. Bien. Bueno, vamos a ver, el objetivo de la presentación básicamente, vamos a mostrar ejemplos del uso de herramientas modernas de planificación forestal para soportar la toma de decisiones en proyectos de plantaciones forestales. Nos vamos a concretar a un estudio de caso que son la producción de madera y o captura de carbono en plantaciones de teca como una pregunta de entre las muchas que podríamos hacernos en relación al manejo de plantaciones de esta especie. La estructura de la presentación va a ser, es un poco larga, voy a tratar de resumir. La primera es ¿por qué la teca? ¿Por qué escogí la teca? Un resumen y hablar un poquito sobre la teca que creo que en Ecuador, pues, por supuesto, es muy conocida. Vamos a hablar de la teca en plantaciones y los bienes y servicios ambientales, tanto económicos, económicos y ambientales potenciales que puede ofrecer. Vamos a hablar más concretamente del proceso de captura y almacenamiento de carbono. Vamos luego a ver cuáles son las preguntas que surgen durante la planificación y el manejo de plantaciones con diferentes objetivos. Ya mencionamos el caso que vamos a tomar. Vamos a ver algunas de las herramientas matemáticas y computacionales, hoy conocidas como sistemas de soporte de decisión, que integran una serie de herramientas como la simulación, la optimización y herramientas, hoy día herramientas espaciales. Y estos sistemas de soporte de decisión son de tremenda ayuda en el manejo de proyectos de plantaciones. Vamos a hacer algunos ejemplos de uso de un simulador y resultados del uso de un simulador optimizador para el caso de la teca a lo que serían los niveles de planificación táctico y estratégico con el objetivo de producir madera y carbono de la manera más eficiente u óptima posible. Y al final tendremos algunas consideraciones finales. Bueno, para hablar un poquito de la teca, de la cual Ecuador pues, es uno de los que más área tiene plantado en Latinoamérica. La teca es Tectona grandis, su nombre científico, es un árbol de la familia de las lamiáceas originarias del sureste de Asia, donde solo ocurre naturalmente en 4 países: India, Laos, Myanmar y Tailandia. Esta especie presenta en su madera una combinación única de calidad, durabilidad y de características estéticas que la hacen inigualable en muchos aspectos. Sobre todo porque adicionalmente el crecimiento de esta especie hoy día se ha logrado obtener medios de que crezca hasta un tamaño aceptable en turnos medios a rápidos, pero que pueden ser muy flexibles. Es decir, yo puedo hoy día cosechar teca en menos de 20 años, pero también puedo tenerla por más de 100 años sin sacarla, dependiendo del manejo.
Y por otra parte es una especie conocida a nivel mundial y de tradición milenaria. De hecho, es pues básicamente para muchos productos de lujo, de construcción, es sumamente apreciada. Es tal esto que hoy día puede considerarse entre las maderas tropicales la única madera preciosa tropical. Entre ellas estarían el cedro y la caoba, pero es la única que ha logrado la formación de una especie de mercado global organizado, por lo que muchos países a nivel mundial están involucrados en su producción y comercialización. A partir de los 80, y una de las cosas por la que el mercado se ha vuelto tan importante con esta especie, es el declive de los bosques naturales de origen, donde solo hoy día permanecen 29 millones de hectáreas. Y todos los países que lo poseen en sus bosques naturales han prohibido su corta, excepto Myanmar. Por tanto, ese comercio milenario de teca, prácticamente su origen desde bosques naturales se ha reducido muchísimo. Lo cual, por otra parte, estimuló una altísima demanda, lo que ha conllevado al establecimiento de plantaciones. Hoy día en más de 40 países, en este caso tropicales, que es donde se da esta especie, aunque ya venía plantándose en regiones tanto de Asia, que es su lugar de origen, como en América Latina y África. Es importante ver la gran importancia del mercado de la madera de teca. La madera puede tener precios tan bajos como $60 el metro cúbico, pero pueden, dependiendo de las características de tamaño, calidad, procedencia y preferencia del consumidor, alcanzarse hasta hasta $1,000 por metro cúbico. En este mapa rápidamente pueden ver cómo hay prácticamente todos los países que no están en gris, son países que de una manera u otra están involucrados en el comercio de la teca. En cuanto a la teca en plantaciones, que es el tema que nos ocupa, podemos decir que es tan importante que en los países donde se puede cultivar teca, ella ya constituye el 8% del total de plantaciones. Existen ya, aunque no es todavía una cifra que se puede decir muy grande, entre 4,5 hasta 7 millones de hectáreas plantadas, siendo que todavía Asia conlleva el 85% del total de esas plantaciones, algunas con turnos de más de 100 años, otras ya reduciendo, mientras que América con solo el 5% está quizá a la cabeza en producir la madera en el menor tiempo posible. Podemos considerar también que dada que la situación del mercado o el cambio de mercado o el punto de inflexión ocurrió hace relativamente poco tiempo, más del 80% de las plantaciones hoy día están en menos de 20 años de edad, quizás algunas de ellas alcanzándolo hoy día. Y sobre todo en los últimos 15 años ha habido enormes progresos en la mejora genética. Sobre todo hoy día, digamos, hay semilla mejorada y clones de teca. Y existen también técnicas muy avanzadas en el establecimiento y manejo de estas plantaciones de esta especie. Con referencia a los bienes y servicios ambientales de las plantaciones, podemos hablar sobre que previamente estos proyectos deben venir siempre, debe tenerse en consideración que se utilizan las prácticas adecuadas de establecimiento, manejo, monitoreo y aprovechamiento, y que deben ser considerados proyectos a escala de paisaje. Con esto quiero decir, no es que la teca ocupa toda el área, no. La teca es simplemente un uso más de la tierra dentro de un paisaje o matriz de diferentes usos de la tierra, donde ella puede formar muchas veces un porcentaje más pequeño de lo que uno podría pensar. La teca ofrece tanto en sus áreas naturales y también en sus áreas donde ha sido introducida potencial para planes de restauración, también un gran potencial para la mitigación del cambio climático, en este caso en una de las tantas opciones, el secuestro de carbono. Y lo que sí también hay que enfatizar es que la teca, al igual que absolutamente todas las maderas, desde el punto de vista energético, es miles de veces menos costosa y consume menos energía
producir 1 metro cúbico de madera de casi cualquier especie, que es producir acero, plástico, cemento o aluminio, que serían otros sustitutos. Igualmente la teca es muy compatible con los otros tipos de uso de la tierra sobre la misma área donde se planta, siendo entonces prestándose mucho para la utilización en sistemas agropastoriles. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, se ha combinado con yuca, maíz, frijol, pastos, y diferentes países latinoamericanos también han logrado utilizar diferentes tipos de cultivos, lo cual permite usar la tierra durante un tiempo considerable también en otras actividades, en este caso agrícolas, mientras los árboles crecen, o pecuarias después de que los árboles ya tienen un tamaño. El gran valor que tiene esta madera, a la vez que los servicios ambientales que provee, es una alternativa pues, muy interesante para ayudar sobre todo a comunidades vulnerables a los impactos del cambio climático. Recuérdense que el impacto no va a ser solo del propio cambio climático, sino de todas las consecuencias económicas y restricciones que puedan ocurrir por medidas que están tomando muchos países con el fin de reducir el impacto de este cambio climático a todos los niveles. ¿Por qué la teca se puede considerar una especial en el término de almacenamiento de carbono? Hay que considerar que diferentes especies de árboles tienen diferentes eficiencias en el almacenamiento de carbono. Hay unas que son más eficientes, hay otras que son menos eficientes, pero algunas de las ventajas de la teca es que gran parte del carbono capturado puede almacenarse en productos sólidos, duraderos. Los turnos de cosecha, como dijimos, son relativamente largos, y esto favorece los procesos de almacenamiento de carbono en el suelo, de los cuales muchos de nuestros países tropicales que tienen suelos degradados o con cierto nivel de degradación están en capacidad de almacenar ese carbono utilizando precisamente árboles o métodos forestales. Por otro lado, aunque esto todavía es un poco especulativo, podría decir, existe hoy día una gran alza a lo que se llaman los créditos de carbono en los mercados internacionales, y el pago por este servicio podría llegar a ser muy atractivo, aunque digamos que los mercados, digamos en países en desarrollo, no están todavía muy desarrollados. Bueno, muy brevemente voy a explicar por qué es importante o por qué nos ayuda a almacenar carbono un árbol, en este caso la teca, o cualquier otro árbol o planta, si vamos, pero los árboles tienen la gran capacidad de almacenarlo como madera, que es de larga duración. Básicamente, pues todas las plantas, los árboles de teca, como todas las plantas, absorben el anhídrido carbónico, que es el contaminante que genera uno de los contaminantes que más genera cambio climático. Mediante el proceso fotosintético, que es precisamente básico para la vida en la Tierra, genera los azúcares, que son el alimento primario pues, en el que se sustenta toda la vida en la Tierra. Tanto es así que en ese proceso de captura de carbono, los mismos árboles necesitan respirar, que es un proceso de consumo de energía, y liberan a su vez dióxido de carbono a la atmósfera. Pero esto se puede hacer de manera tal que siempre, bueno, no siempre, pero es muy factible hacer que la captura neta de carbono por este proceso pues sea mayor que el carbono generado por el mismo árbol. Vemos luego que todos estos productos, las azúcares, que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pues esos son los que se utilizan para todos los diferentes productos que genera un árbol, particularmente la celulosa y lignina de la madera, pero vemos que el árbol necesita llevar carbono al follaje, carbono a las ramas, carbono a las raíces y al fuste. Vemos estos tres últimos componentes ya son almacenes que pueden ser de corto a largo plazo de almacenamiento. Las hojas, al igual que ramas y raíces, pueden ir muriendo en tiempos relativamente cortos,
pero caen al suelo como materia orgánica que se va descomponiendo y se convierte en humus estable. Durante todos estos procesos hay diferentes liberaciones de CO2. También el carbono, que es almacenado, la mitad, fíjense que aproximadamente la mitad de la madera está constituida por carbono. Como la madera es un material biodegradable, pues también se libera como anhídrido carbónico, pero se libera de una manera muchísimo más lenta y es donde se puede aprovechar una gran ventaja. Quisiera ilustrar, para poder hacer la ilustración de los ejemplos, introducir un poco en lo que es un sistema de plantaciones de teca para producir madera y capturar carbono simultáneamente. En función de, en este caso, dos objetivos, la producción de madera y el secuestro de carbono. Piense que un proyecto puede ser algo tan simple como un rodal, que es una plantación homogénea en general de árboles de una misma edad, de una misma especie, digamos, para ser estricto en nuestro caso, sería un área, por ejemplo, una hectárea plantada con teca, o pudiéramos trabajar a un nivel, lo que se llama estratégico, con muchos rodales plantados simultáneamente. En este caso podemos tener diferentes edades, diferentes materiales genéticos, diferentes calidades de sitio. Vemos que hay todo un proceso silvicultural que debe realizar el hombre para lograr un crecimiento del rodal de acuerdo a los fines que él persigue, que pueden ser diferentes. Puede ser, como dijimos, capturar carbono, producir madera, pero también pudiera ser producir oxígeno. En general, esto incluye entonces varias actividades. En el caso de la teca es esencial tener en cuenta el sitio, puesto que la teca es exigente, por ejemplo, al tipo de suelo y condiciones climáticas. De hecho, es una especie tropical de tierras bajas. Y a la genética, que como ya mencioné, ha venido siendo intervenida hoy día por el hombre, lográndose avances espectaculares. Por otro lado, aunque tengamos esto hecho, no nos exime de, a lo largo de la plantación, seguir los llamados tratamientos silviculturales, que en el caso de la teca y la producción de madera sólida, tiene un componente muy importante que son los llamados raleos, que son cortas periódicas que deben hacerse temporalmente para liberar a los árboles remanentes de la competencia. También la madera los árboles deben podarse y eventualmente se pueden fertilizar. Ahora, todo esto nos puede llevar a plantear el manejo de la teca, pero hay un componente muy importante a tomar en cuenta, que es el aspecto financiero, donde se consideran costos e ingresos, y todo el proceso debe llevarse a cabo siguiendo un estricto monitoreo que nos permita ver cómo van avanzando o cómo se van ejecutando los planes en campo. Quiero indicar aquí que nos abstraemos de que hay variables que incluso son más importantes y que no vamos a considerar, como son, por ejemplo, las políticas de Estado, que en el caso de la teca han logrado en algunos casos favorecer muchísimo el establecimiento de plantaciones de teca, y en otros lados pues se ha vuelto simplemente un obstáculo insuperable. Fíjense que cuando estamos haciendo planificación y ejecución, manejo de plantaciones, el aprovechamiento de las diferentes actividades, surgen infinidad de preguntas. Y siendo el manejo de plantaciones una actividad de largo plazo, lamentablemente no podemos esperar a toda la cosecha para poder ver los resultados, y nos toca muchas veces hacer predicciones. Fíjense que vamos a tener preguntas clásicas que ocurren en el manejo forestal, como es cómo crecen los rodales en respuesta a la silvicultura y al sitio, es decir, suelos, clima. ¿Cómo puedo manejar un rodal para maximizar productos deseados? ¿Cuál sería el mejor material genético para un sitio dado? Semilla mejorada, clones. ¿Qué factores técnicos, biológicos y financieros influencian más sobre planes de optimización y manejo? ¿Será posible maximizar la producción de madera y la captura de carbono de manera simultánea? Pudiera parecer que sí. Pero eso hay que probarlo. ¿Y cuántos y cuáles rodales aclarear, cosechar en un año dado para poder maximizar beneficios
o cumplir, por ejemplo, metas de producción. Caso que tenga yo que generar, por ejemplo, 5.000 metros cúbicos de teca durante un año, en un año dado. Y todo esto es, como ya hemos dicho, en los llamados turnos, que para la teca estarían probablemente como un mínimo de 18 años, aunque algunos están ya pensando en bajarlo a menos. Ok. Tocando un poco el tema de la planeación forestal, digamos, aunque esto debe usarse a todos los niveles, digamos que se ha oído mucho más de ello en empresa o se utiliza mucho más cuando se ha tratado de empresas que tienen proyectos a gran escala, donde hay grandes inversiones y se espera tener una rentabilidad de muchísimo dinero, o planes manejados a nivel nacional o regional por países o estados, como por ejemplo sería un caso en que un país puede necesitar este tipo de herramientas cuando se tienen múltiples plantaciones de pequeños propietarios que trabajan en asociaciones y podemos tener las plantaciones distribuidas por todo el país. Y si no tenemos en cuenta la planificación, podemos encontrarnos, si queremos tener un flujo seguro del producto, podemos tener el problema de que en unos años tengamos mucho y en otros años no tengamos nada. Todavía en la teca estos problemas están muy incipientes. Les digo sí que, por supuesto, en otras especies como el pino y el eucalipto, estas técnicas son aplicadas intensivamente, incluso aquí mismo en América Latina, como son, por ejemplo, los casos de Chile y Brasil. Entre los asuntos de la planeación forestal, por supuesto, está producir bienes y servicios, pero hay que tomar en cuenta el mantenimiento de la sostenibilidad, pues es lo posible mantener un impacto ambiental mínimo. Y, por supuesto, necesitamos tomar decisiones a diferentes escalas, las cuales pueden ser nivel estratégico, por ejemplo, a nivel de país, nivel táctico, a nivel de un grupito de rodales o de un solo rodal en particular, e incluso para cuestiones ya operativas, como por ejemplo, cómo mejorar la eficiencia del transporte y la carga del producto desde el campo a la planta de procesamiento o al puerto de exportación. Estas herramientas son necesarias. Fíjense que esto ha dado origen a un conjunto de técnicas. Bueno, no ha dado origen porque realmente estos son sistemas que existen ya en muchas disciplinas, pero lo que se suele usar modernamente son los sistemas de soporte de decisiones, que son herramientas matemáticas y computacionales que ayudan precisamente a tomar decisiones, no a tomar las decisiones ellos, sino ayudar a los que toman las decisiones a tomarlas con información lo más fiable posible. Es decir, el sistema no es infalible y por supuesto no evita que a pesar de todo cometamos o podamos tomar malas decisiones o que sistemas con problemas puedan conducir a... No puede uno confiar totalmente porque el mismo sistema está sujeto a errores y puede llevarnos a problemas. Perdón, parece haberse colgado la... Ah, gracias. Vamos a ver entonces unos ejemplos de simulador optimizador. Vamos a dejar, aunque hoy día, pues como mencionamos en la lámina anterior, perdón, voy a volver porque... que tres componentes principales de estos sistemas de soporte de decisiones, que seguramente ya están familiarizados, son los simuladores, los optimizadores y los sistemas de información geográfica, es decir, todas las herramientas que tienen que ver con el manejo de información espacial, la cual es hoy día obtenida por todos estas nuevas tecnologías como son los drones y los satélites y otras muchas herramientas. Vamos a centrarnos, sabiendo que todo esto puede integrarse en un sistema de manejo espacial. Vamos a concentrarnos en los ejemplos de simuladores optimizadores, en el caso concreto de plantaciones de teca.
Podemos tomar, como ya dijimos, para el objetivo de madera y captura de carbono, como hacer una maximización en términos de cumplir con objetivos biológicos financieros. En algunos casos es la obtención de un óptimo, en otros casos es la obtención de que sería en este caso un compromiso. En otras veces ver qué es lo que hay que sacrificar. En este caso, la captura de carbono o la producción de madera, puesto que diferentes tipos de productos tienen diferente potencial de almacenamiento de madera. Vamos a ver casos a modelo de nivel táctico, simulación optimización de un solo rodal y modelo a nivel estratégico. Aquí podemos ver lo que son rodales muy típicos. La forma puede ser cuadrada, cualquier forma. Normalmente los rodales de teca rara vez son rectangulares por diversas cuestiones, pero ellos pueden diferir en edad, superficie, material genético, espaciamiento, calidad, sitio, manejo y toda otra cantidad de variables. Básicamente, en el flujograma de los modelos que estamos utilizando, pues normalmente se necesita una serie de entradas, se necesita información para poder obtener proyecciones a futuro, planes de manejo óptimos. En general, esto se comienza con unas condiciones iniciales que lo deseable es que sean condiciones reales. En el caso, por ejemplo, nuestro, es muy importante tener información, por ejemplo, de los inventarios forestales que se hacen en campo a nivel de muchas veces de cientos, miles de hectáreas. Esto además requiere la toma de información muchas veces a diferentes niveles por periodos de tiempo largo. Acordémonos los largos periodos. Otras son elementos financieros y precios de la madera y del carbón. Normalmente nuestro trabajo comienza por simular el crecimiento de un rodal bajo diferentes técnicas. Obtenemos unas salidas para diferentes rodales, pueden ser 100, pueden ser 10 o pueden ser 1000. Y estas entradas son después alimentadas a un optimizador de tipo estratégico que nos va a, dependiendo de objetivos de manejo y algunas otras variables, como por ejemplo costos de transporte a puerto desde un cierto punto, nos va a permitir obtener planes óptimos de manejo si lo corremos a través de un optimizador desarrollado para tal fin. La estructura muy básica de un simulador optimizador, en este caso de que secuestre carbono, es que tenemos el simulador y al simulador se le puede agregar un módulo de captura de carbono que puede tener cualquier complejidad, desde algo muy simple hasta algo que ha sido producto de muchos años de estudio. Esto se introduce en el optimizador y generalmente esto nos lleva a un régimen óptimo o a veces a varios regímenes que pudieran no ser óptimos, pero pueden ser subóptimos. Y sin embargo, o sea, no ser los mejores de todos, pero ser muy buenos. O mejores, los 10 mejores de entre 10.000 alternativas posibles. Una cosa que sí no podemos evitar es que todo lo que se hace tiene que provenir de la información de campo. No podemos, y como en algunos casos se hace, tratar de trabajar simplemente con sistemas ficticios. Los datos deben ser en todo lo posible reales. Por supuesto, esto no siempre ocurre. Las formas de medición hoy día existen, tanto la medición clásica, de medición desde el sitio de campo, otros lo pueden hacer con mediciones de drones, o lo pueden hacer con satélites o con técnicas, por ejemplo, como el LiDAR o otros tipos de instrumentos. Otro aspecto muy importante es que luego esos datos deben ser procesados y analizados para la construcción de un modelo, para lo cual generalmente se necesitan conocimientos de estadística, programación y un conocimiento bastante considerable de lo que es el sistema real. Realmente llevar a todo esto sin haber conocido esta parte puede llevar a bastantes errores. Luego esto se puede transformar, todos estos datos se pueden integrar y pueden darnos diferentes componentes que se integran en un modelo que nos simula cómo es de manera más o menos simplificada, cómo es el sistema real y cómo se va a comportar y obtener entonces salidas de crecimiento de diferentes variables. Por ejemplo, cuánto es el volumen que se va a generar
a lo largo de los 20 años de crecimiento, cuánto volumen puedo extraer en diferentes años, cuánto y en qué momento, y así puedo obtener salidas de muchos tipos, tanto esta gráfica como numéricas como espaciales. En nuestro caso concreto, generalmente, en nuestro caso concreto, generalmente utilizamos modelos de enfoque de espacio de estado basados en ecuaciones diferenciales. Voy a detenerme en eso, pero estos modelos permiten utilizar con unas solas pocas variables. Ya es posible obtener, y buenos datos, ya es posible obtener aproximaciones bastante razonables de lo que puede ser el crecimiento de una plantación, dado, por supuesto, que haya información. Y puedo generar una cantidad de variables de salida. Son modelos, en este caso, dinámicos, y tienen también la particularidad, en este caso, de que se pueden incluir eventos puntuales, en este caso las cortas intermedias, podría también incluir el efecto de las podas o el efecto de una fertilización. Aquí podemos ver un modelo simple. Hoy día los modelos, una de las técnicas es lo que se llama la programación visual de los modelos, lo cual facilita mucho su comprensión. Y aquí vemos un modelo simple de tipo modular, donde tenemos un módulo de crecimiento, donde se simulan todas las variables de crecimiento del rodal, en este caso de los árboles, el rendimiento total generado en un momento dado en términos de volumen, el volumen en cualquier fórmula que uno pudiera introducir, ya sea para generar, por ejemplo, volumen rollizo o para hacer volumen, generar cuánto volumen ha cerrado, cuánto volumen de desperdicio. Otro módulo puede usarlo para el volumen extraído, otro módulo lo puede usar para ver cuánto se muere por efectos de problemas durante el manejo. Y por supuesto, como mencionamos, se puede introducir un módulo de carbono. Esto puede agregarse más módulos y ellos pueden interaccionarse interactúan y pueden agregarse o pueden quitarse, y yo puedo mejorar este modelo sin necesidad eventualmente de modificar esto. Como les decía, pues siempre hacen falta muchos, para poder generar estos modelos hay que alimentarlos con datos, y muchas veces esos datos vienen en forma de coeficientes de las ecuaciones que simulan la evolución del sistema de plantación. Por ejemplo, en el caso del carbono es importante la densidad de la madera, el factor de expansión de biomasa, factor de expansión de biomasa de raíces y la fracción de carbono de la biomasa. Aquí podemos mostrar un ejemplo de el uso de un simulador sin la ayuda de un optimizador. Cuando tenemos un simulador construido, podemos generar o probar una cantidad de escenarios sin la necesidad de tener que obtener el mejor. Podemos encontrar, por ejemplo, las opciones que más se han utilizado regularmente por diferentes empresas, o las opciones que más se usan regularmente en el sitio o en el país. Y entonces podemos plantearlos. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario 1 donde podemos asumir que plantamos los árboles a una densidad alta, 1111 árboles por hectárea, y en una calidad de sitio buena, y otras variables simplemente no aplican porque estamos dejando que la plantación básicamente crezca sin cuidarse, se deja crecer sola, con un cuidado mínimo o sin cuidado. El peligro aquí, que por supuesto también es posible modelar, es el potencial de incendio. O en otros casos se pueden usar, por ejemplo, otro escenario en calidad de sitio 1 también, pero ahora en un mismo espaciamiento, pero ahora introduzco nuevas variables. Por ejemplo, cuando el área basal del rodal sea mayor a 25 metros, córteme con tanta intensidad, es decir, extraiga 8 metros de área basal, y también se puede incluir la clase de aclareo. Y así vemos entonces que podemos probar cualquier, otra vez, muy limitado por la confiabilidad de nuestros datos,
escenarios con diferentes densidades, con diferentes regímenes, con diferentes intensidades y con diferentes clases. Fíjense nomás esta pequeña matriz, todas las combinaciones que podríamos sacar. Ahí está el problema del simulador solo, que eventualmente uno se preguntaría cuál de estas 16 alternativas es óptima. Sin embargo, pues continuando con el potencial de los modelos, hoy día pues es muy fácil obtener salidas numéricas, gráficas y espaciales. Aquí podemos ver cómo crece el rodal en términos de área basal si no cortamos, lo cual no necesariamente, fíjense que el área basal es mayor que en los demás escenarios, pero esto no necesariamente es bueno. ¿Por qué? Porque luego por otro lado, uno observa que hay árboles que se van muriendo naturalmente. Aquí estas caídas son cortas que nosotros hicimos a propósito. ¿Y qué otra cosa pasa? El escenario que hicimos sin raleos es el que obtiene menor diámetro. En este caso, si yo quiero producir madera para el aserrío y de alto valor, yo necesito madera de alta calidad, mucho duramen y de mucho grosor. Por lo tanto, este escenario de no cortar, no realizar aclareos, no me sirve, manteniendo ese espaciamiento original. Podría usar otras alternativas. Sin embargo, vean cómo los diámetros pueden ser más grandes dependiendo del escenario. Esto es simplemente que nosotros hemos estado regulando la competencia dentro del rodal para ir de acuerdo a los objetivos que nosotros hemos planificado. Que ojo, una cosa es lo planificado y otra lo que a veces ocurre en la ejecución. Por ello está el monitoreo. También podemos observar por aquí la producción acumulada. No pareciera que el que más produce volumen de madera comercial es el primer escenario, sino pareciera más bien el cuarto, pero este negro, que es lo que se produce al final del turno, y es aquí bastante grande en comparación con este otro, donde hay un producto de los raleos que a veces puede generar beneficios económicos mucho antes de los 18 o 20 años de corta que necesitamos. Una forma, por ejemplo, de con estos modelos de simulación de hacer representación espacial, aquí están los 16 escenarios que mostramos, las combinaciones mostradas anteriormente, donde se muestra la producción el almacenamiento de carbono en toneladas en las diferentes calidades de sitio y con las diferentes variables que planteamos en los escenarios. No tomen estos valores como valores totalmente reales porque estamos simplemente ahora en un ejemplo ilustrativo. Sin embargo, ya cuando entro para los optimizadores, normalmente ya no solamente quiero saber cuánto y cómo crecen bajo un escenario, sino que necesito saber dentro de ese escenario cuál es el mejor desde el punto de vista de cómo obtengo yo el máximo crecimiento o la máxima producción de madera, por ejemplo, a los mínimos costos. Y para ello entonces yo tengo que ya entrar en toda el área económica, financiera. Y, por ejemplo, normalmente en las plantaciones forestales donde digamos que los retornos de las inversiones son en largo plazo, uno tiene que usar variables económicas financieras como es el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, la relación beneficio-costo, valor esperado del suelo. Y vemos que en este caso podemos obtenerlo tanto para la madera como para el carbón. Aquí simplemente está un planteamiento, un objetivo que es el que buscamos optimizar, pero siempre hay que tener en cuenta que uno tiene una cantidad de restricciones que pueden ser impuestas al modelo, ya sea por lo que observamos en campo o por decisiones que nosotros tengamos durante la fase de planificación que tomar. Por ejemplo, ¿cuánto quiero yo invertir en raleo? ¿Quiero hacer 3 raleos? ¿O yo puedo ralear hoy, sacar 10 árboles y entrar mañana y sacar 50? No, eso realmente no ocurre así, y cuando programamos un optimizador normalmente hay que instruirlo en ese tipo de reglas. Como ya mencionamos, en lo posible las entradas al modelo deben ser lo más reales posible, sobre todo en modelos que van a ser utilizados en la práctica real, aunque se pueden usar valores ficticios para ejemplos, como por ejemplo este. Nosotros normalmente usamos ya parámetros de crecimiento del modelo
en lo posible que sean ya de los sitios donde se trabaja. Realmente hay evaluaciones, tomas de información desde hace muchos años en plantaciones de teca, y sin embargo aún es escasa y mucha pues es confidencial. Por otro lado, uno debe considerar costos operativos, costos como el transporte, costos de cosecha. Fíjense aquí, esto es un ejemplo, son valores ya del pasado, no son ni mucho menos los valores actuales, pero dan una idea de cómo varían los precios de la teca por metro cúbico, dependiendo del diámetro de las trozas o el diámetro que tienen las rolas que van a ser, en este caso, exportadas, porque esto que hay aquí realmente son precios de exportación, usualmente hacia Asia. Por otro lado, podemos tomar un valor que, como le digo, hoy día hay mucha volatilidad y no puedo yo dar un valor cierto. El precio del carbono lo fijamos, por ejemplo, en $10 por tonelada. La tonelada. Y aquí podemos tener algunos resultados. Esta que mostramos aquí es simplemente gráficos de la dinámica de cómo un rodal en particular, captura carbono, el cual puede alcanzar sin raleos un pico máximo cerca del turno, 20-25 años, y luego cómo después esta gran caída que ven aquí indica que estamos sacando toda una cantidad de madera del lugar, y luego aquí se presenta entonces cómo, aquí no se ve muy bien esta curva, cómo diferentes productos van teniendo que han sido movilizados a diferentes partes. Por ejemplo, los restos que quedan en campo, o bien productos gruesos, productos finos, y cómo ellos se van descomponiendo en el tiempo. Este es otro escenario donde se realizan raleos y igualmente se analiza la dinámica del carbono. Aquí sin raleos, aquí por ejemplo con 3 raleos. Mencionando un poco y entrando un poco en la parte espacial, uno pudiera, por ejemplo, simular, aunque esto no es real, sí es real en algunas plantaciones, pero en la teca esto usualmente no suele darse, un área completamente rectangular, con rodales rectangulares de 50 hectáreas, esto en teca muy rara vez se puede ver. Índice de sitio, espaciamiento inicial, todos diferentes en diferentes, digamos, las mismas, diferentes escenarios. Y en este caso, pues queremos ver cómo podemos optimizar la producción o el flujo de madera, no para un solo rodal, sino múltiples rodales a través de los años. Por ejemplo, si tengo la necesidad de producir, como ya dije, una cuota de 5.000 metros cúbicos de madera de ciertas características, a partir de los 10 o 20 años de haber iniciado las plantaciones. Uno puede obtener, por ejemplo, algunos resultados. Por ejemplo, puede probar a combinar simultáneamente, maximizar solamente, la producción de madera, es decir, cuánta rentabilidad me da producir solo madera, cuánta rentabilidad me podría dar producir madera o capturar carbono, o eventualmente si el precio del carbono se va a la estratosfera, a lo mejor pudiera uno plantar solo para producir carbono. Quizás la teca no sería en este caso lo más apropiado. Fíjense, por ejemplo, que un modelo de esto nos puede dar, por ejemplo, en promedio para muchos rodales, en este caso estamos hablando de los 200 rodales, en promedio habría que hacer un primer raleo del 30% a los 5 años, un raleo a los 9 años del 28% y un raleo de a los 21 años de la mitad de la plantación. Y finalmente para una cosecha en promedio a los 27 años. Noten que estos son valores promediados sobre todos los rodales en un horizonte de 40 años, que en este caso es el horizonte de planificación del proyecto. Uno puede obtener, por ejemplo, cómo van a ir siendo los flujos de madera. Esto todavía en teca es bastante incipiente, o al menos todavía no se hacen públicos estos resultados. Esto, por supuesto, es, como les digo, un ejemplo relativamente ilustrativo. No representa ningún caso muy particular. Y aquí podemos ver, en este caso, el simulador, cómo está optimizado, cómo está programado, dice qué rodales puedo intervenir o ralear o cosechar
en diferentes periodos de la ejecución del proyecto. Aquí igualmente, globalizado sobre todo ese proyecto, puedo obtener también cómo es el flujo de carbono. Y vemos normalmente que ese periodo, que eventualmente, aunque se almacena mucho carbono, es lentamente después, en un periodo de 100 años, la mayor parte del carbono ha vuelto otra vez a la atmósfera. Esto, sin embargo, es un proceso natural, se puede considerar ya un proceso natural que va ocurriendo por efecto de la biodegradación. Recordemos que estamos interesados hoy día en productos biodegradables. Vemos que a pesar de todo, pues también la madera se degrada. Como consideraciones finales, sí podemos decir, incluso con este modelo simple, que las plantaciones de teca pudieran almacenar más de 100 toneladas de carbono. Me refiero al elemento, no al CO2. El CO2 es más lo que se capturaría. La mayor parte del carbono volvería como en forma de CO2 o de otras formas después de 120 o 150 años, sobre todo con la ventaja que estamos en las consideraciones, sobre todo con la ventaja de que mucho de este material se descompone de otra manera y pasa a otros procesos. Los beneficios de una cosa que se observa, pero puede cambiar dependiendo de cómo cambie el precio, etcétera, pero parece casi seguro que simultáneamente el manejo para madera y carbono en el caso de la teca no pudiera optimizarse simultáneamente. Es decir, si quiero ganar más de parte de carbono, quiero óptimas ganancias del carbono, no voy a obtener óptimas ganancias a partir de la madera, aunque el combinado sí lo puedo hacer óptimo. En este caso, y algunos experimentos iniciales, se demostró que por debajo de $40 por tonelada de carbono, no valía la pena tomar en cuenta la captura como un objetivo para decidir acciones de manejo, pero el carbono igualmente se puede considerar como un beneficio complementario, pero no necesariamente tendría que tomarlo muy en cuenta en el manejo, como una cosa crítica que me va a decir en qué momento voy a cortar o en qué momento voy a tomar ciertas decisiones. Sí es importante, una lección que se saca es que en plantaciones comerciales, evitar la pérdida del carbono que realmente se ha almacenado en el suelo, que es el que puede permanecer por muchos más años, antes, durante y después de la cosecha, es algo que hay que tomar en cuenta. Es decir, no podemos o debemos en lo posible evitar, por ejemplo, métodos de establecimiento que consisten en la quema inicial del sitio donde se va a plantar, y cuando se hagan el aprovechamiento, se debe utilizar maquinaria especializada que cause el mínimo impacto en esa cosecha, y así evitaremos dañar el suelo, que es lo que más nos importa proteger y mejorar. Finalmente, aquí, bueno, no soy experto en el área. En el caso de la teca, debería continuarse con y de las especies forestales debería continuarse con el mejoramiento de la cuantificación del carbono que se almacena en el suelo, como resultado de llevar a cabo este tipo de proyectos. Finalmente, ya para cerrar, digamos que todo lo que he mostrado, ustedes lo pueden encontrar más detalladamente en diferentes publicaciones. Por ejemplo, este libro de la IUFRO, que salió en 2017, es de acceso libre y es, digamos, una información muy completa sobre lo que es las condiciones de la actualidad de la teca. Han salido libros más recientes, aunque no son de acceso libre hasta donde sé. Y pues también hay numerosas publicaciones, aquí simplemente dejo algunas, muchas de ellas se han hecho en español, precisamente para que la gente de habla de la lengua castellana tenga también acceso a poder, si no por alguna casualidad, si no se domina el lenguaje inglés en este caso, puede acceder a algunos documentos en español.
Finalmente, pues ya creo que se ha completado el tiempo, quisiera darles las gracias. Aquí, bueno, me encuentro yo, tuve la gran oportunidad precisamente de asistir a una conferencia de teca en el Ecuador en 2015, y esta es madera de teca de allá en Ecuador. Aquí están mis datos para cualquier información que ustedes necesiten, no duden en contactarme y por favor, agradezco, son bienvenidas cualquier pregunta que ustedes consideren. Muchas gracias.